La bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Qué hermoso llegar este día jueves, como siempre, jueves sacerdotal, jueves para orar por nuestra iglesia, recordando como buenos cristianos que está la iglesia de Cristo, que nosotros amamos nuestra iglesia, que nos ha transmitido el Evangelio, que nos ha enseñado dogmas, que nos ha comunicado la fe, que nos ha mostrado la figura de Jesucristo, que ha sido durante siglos, desde el primer siglo, la maestra, la madre y maestra. Nunca podemos traicionar a nuestra iglesia, a nuestro párroco, a nuestro obispo, nuestra doctrina, nuestra fe cristiana. Por eso recordamos que nuestra iglesia católica se fundamenta en Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Mateo 16, verso 18. Por eso honramos hoy día jueves en los cuales se está adorando desde muy temprano, desde la tarde, a Jesús Eucaristía. Bendito sea el Señor, que es amado por tantas personas que están en la cofradía del Santísimo Sacramento, por tantas personas en cada grupo de apostolado. Bendito el Señor, que nos regala tener siempre una convicción de que estamos en la fe que el Señor nos dejó, en el Evangelio de Cristo, que seguimos a nuestro Mesías, al que cumplió la ley, el que amó al Padre, el que nos hizo amar al Padre, el que nos mostró el reino de los cielos. Por eso nuestro Señor es Jesucristo, nuestro Dios, y Él nos ha venido enseñando. Vamos a escuchar su Evangelio, el Evangelio que corresponde a este día. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no usen muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre Celestial sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, más bien líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdona a los demás, tampoco su Padre Celestial perdonará las culpas de ustedes. Palabra del Señor. En este Evangelio que hemos leído, el Señor va a clarificar muchas cosas, entre ellas la gran necesidad de que el pueblo pudiera poco a poco entender que para seguir al Dios del cielo había que cumplir la Torá, había que cumplir los preceptos del día de reposo, habría que darle a Dios el lugar que Él se merecía. Por eso, cuando los paganos rechazaban toda esta enseñanza, el Señor le dijo: no hagan como los paganos, no hagan como ellos. Y primeramente tenemos que recordar el contexto histórico. Los judíos no se lo llevaban con los paganos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no acogían la palabra de Dios. Recordamos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Y gentil es todo aquel que no es de descendencia judía. Para que él fuera aceptado por la comunidad judía, debían entonces unirse a la Torá, abrazar el pacto, la alianza con Dios, ofrecer holocausto, sacrificio y mantener esa bella enseñanza que el pueblo vive. Mi casa es casa de oración, nos dice Isaías capítulo 56, versos 6 y 7, que le dé entonces la importancia que tiene el templo de Dios. Porque quien no le da importancia al templo de Dios, pues no vive conforme a la enseñanza. Jesús recuerda entonces que más adelante que es necesario pedir, pero pedir con fe, pedir siempre con esa convicción
de que Dios nunca defrauda, Dios nunca falta, Dios siempre nos escucha. Por eso pedir y pedir con la convicción de que ya el Señor nos lo ha dado, de que ya el Señor nos ha ayudado, de que ya el Señor nos ha tendido su mano. Y en esta bella enseñanza siempre nos recuerda perdonar. La oración es sincera cuando está llena de buenas obras, cuando nosotros no tenemos reconcomios, porque no se puede orar con rabias, con violencia, con prejuicio hacia el prójimo. No se puede orar y recibir de Dios las gracias con todo tipo de pecado. Por eso Dios siempre mandaba a creer en Él, el Señor siempre mandaba a seguirlo, a arrepiéntanse de sus pecados. El Señor siempre mandaba a que confiaran en su enseñanza, en su palabra. Entonces hay una bella enseñanza que hoy nunca podemos olvidar, es precisamente la gran necesidad de estar reconciliados para reconciliar, de estar reconciliados para recibir gracias y dones del cielo. Cuánto bien hace que antes de hacer un retiro hagamos una confesión. Cuánto bien hace estarnos confesando. Cuánto bien hace que la oración nuestra esté acompañada de buenas obras, de dar pan al hambriento, de vestir al desnudo, de orar unos por los otros, cumplir esas obras de misericordia, orar por los vivos, orar por los muertos. Nuestra oración, nuestra vida espiritual tiene que estar acompañada de sacrificios, de ayunos, de mortificación, porque así es que podemos crecer, así es que nosotros podemos entender el designio de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No es la voluntad nuestra, es la voluntad de Dios. Nunca podemos olvidar esto, apreciados hermanos, porque muchas personas quieren acercarse a Dios y que Dios les ayude con odios, sin hablar a las demás personas, con resentimiento, con un corazón lleno de maldad. Entonces, el pueblo judío pues tenía una distancia con el gentil, pero hubo ejemplos de acercamiento desde el Antiguo Testamento, porque aquellos que abracen, los gentiles que abracen entonces la fe, pues entran en esta práctica israelita de colocar a Dios como el primer rol de su vida, y el Señor obra milagros. ¿Qué enseñó en ese momento Jesús? Evitar los paganos, evitar los gentiles. Pero más adelante, cuando Jesús comienza a predicar y cuando ya Jesús da la vida por un pueblo, Él llora porque Él dice, ojalá que mi pueblo escuchase, ojalá que mi pueblo se dé cuenta de la salvación que yo les traigo. Y al morir, enseña a los apóstoles a llevar el evangelio a todos, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen lo que yo les he mandado. Entonces aquí el Señor manda el evangelio a todos. Cuando los apóstoles comienzan a predicar es para todos, y también paganos se convierten, y también gentiles. Dice la palabra de Dios que muchos aceptaron la palabra y vivieron. Lo más importante es vivir como un cristiano, vivir. Para el judío era vivir como un judío, para nosotros cristianos católicos vivir como un católico, como un cristiano que va al templo, que comulga, que hace obras de caridad, que se arrepiente, que se aparta del vicio, que se aparta del desorden egoísta humano. Entonces ya hay una bella enseñanza que Dios nos da. Jesús quiere romper la división entre judíos y gentiles y nos recuerda a todos nosotros que hay que superar todo acto judaizante de aquellos que querían decir que la salvación llega es por cumplir la ley. Jesús dice, y el apóstol Pablo enseña que por la gracia de Dios. Y el Señor va a recordar lo importante entonces que nosotros seamos ciudadanos del cielo, que acojamos la noticia de Cristo como un medio de salvación, porque Él es nuestra paz. Dice la misma palabra de Dios, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, abriendo las enemistades, la ley de los mandamientos expresado por ordenanza, para que en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz de Cristo. Y Él vino entonces a traer la buena nueva, a hacer que los que estaban lejos estén cerca, a hacer que todos honremos a Dios Padre. Nos dice Efesios capítulo 2, verso 14 al 22. Entonces Cristo es la piedra angular, Cristo es el Señor, Cristo es el que hace que todas las cosas estén identificadas sobre Él, edificada sobre los 12 apóstoles y los profetas. La iglesia de Cristo está edificada sobre los 12 apóstoles y los profetas. Está bien coordinado. Esta bella enseñanza que hoy nos da la palabra nos mantiene a nosotros a que sigamos nuestra fe, a que sepamos que hemos sido bautizados con Cristo, revestidos con Él. Por lo tanto, una vida nueva a llevar. Dios te guarde, hermano, te bendiga. Gracias por estar con nosotros.